Buenísimo, ahí te estoy viendo. Hola, bienvenido. Hola, hola Magdalena, ¿cómo estás? Acá estamos luchando un poco con la informática. Con la tecnología y la conexión, estás desde el teléfono, ¿no? Me- Claro, ahora sí, por ahí. Sí, ahí te veo y se te escucha ¿Ahí me perfecto. escucha? Ujú. Bueno, muy bueno. Buenísimo. Bueno, Voy a buscar las muchísimas. anotaciones que dejé justamente en el correo para que tuviera mejor conexión. Ahí, Ahí voy, ya vengo. bien. Ahí estamos de vuelta, ahí estamos. Bien, Ahora sí. excelente. Buenísimo. Entonces, Hugo, si te parece, arrancamos con la entrevista. Es una entrevista que estamos haciendo dentro de un ciclo de entrevistas que se llaman Reimaginar la Educación en contexto de pandemia. Fue una iniciativa que empezó este año, ya en marzo, cuando teníamos como muchas dudas de cómo era la vida de esta manera, y ahora, bueno, fuimos aprendiendo cada vez un poquito más y fuimos recolectando diversas voces, diversas miradas para que nos ayuden a pensar y a ofrecernos disparadores y provocaciones. Así que en ese marco estoy, la verdad, súper entusiasmada de que seas una de las últimas voces que va a estar en este ciclo para poder escucharte y que nos ayudes a reflexionar. Creo que hay un montón de lo que nos puedes aportar y enriquecer desde tu trayectoria y desde tu presente. Así que te cuento que la entrevista va a tener dos partes, una primera parte en donde te voy a hacer algunas preguntas disparadoras y donde también podemos hablar un poco de las cosas que venimos charlando ahí medio informalmente vía WhatsApp previo a esta conversación. Y después, para cerrar, te voy a pedir que completes unas frases incompletas, que es una sección que llamamos cortito y al pie, que nada, es eso, es simplemente completar unas frases incompletas. Pero bueno, para arrancar, Hugo, yo le rehúso un poco a hacer presentaciones formales, porque me parece que va a hablar mucho más un testimonio de voz que lo que pueda decir y leer. Pero entonces sí me gustaría arrancar, antes de ir un poco más a los temas, me gustaría que arranquemos esta charla como y tu presentación un poco pidiéndote que nos compartas alguna costumbre o alguna tradición mapuche que te parezca particularmente significativa y que entonces, bueno, por eso la quieras compartir con nosotros. Bien, antes que nada quería saludar en mi idioma, Marmai Compuche, Marmai Lamien. Muy buenas tardes, mi nombre es Piquiña Lugo, eh, de acá de la comunidad Rajincó, comunidad mapuche rural. Y bien, agradecido una vez más por este contacto y que ustedes se puedan llevar más que nada también nuestra voz, digamos, de cómo estamos como pueblo mapuche de acá de esta provincia. Y también un poco haciendo alusión a tus palabras que decías, en realidad también un poco desde lo educativo, poder transmitir también qué es lo que estamos llevando adelante aquí en este lugar y, y con la esencia generalizada más que nada por nuestros ancestros, nuestros cuifiquiché, que son nuestros mayores que nos han legado esta responsabilidad de poder transmitir lo que concierne a nuestra cultura. Así que más que agradecido y bueno, predispuesto para lo que ustedes requieran. Espectacular, muchísimas gracias por esa introducción y por saludarnos. ¿Te parece entonces si arrancamos contándonos una tradición, una costumbre mapuche
que te parezca significativa? Sí, en realidad hay varias. Dentro del contexto educativo que nosotros hemos peleado desde aquí de la provincia, hay varias, digamos, en el contexto de, por ejemplo, de los que son muy emblemáticas con respecto a la esencia nuestra. Están las rogativas, están las fiestas del 24 de junio, el Año Nuevo Mapuche. También son logros que se han hecho a nivel educativo y que también reconocen un poco a lo que es en sí el pueblo. También el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Indígena, el Día Internacional de los Pueblos Originarios. O sea, hay varios factores que se han ido ganando más que nada a través de las manifestaciones que nosotros hacemos a través de lo que es la escuela, ¿no? Y eso para nosotros, por eso te digo, elegir una emblemática, eh, nosotros no elegimos una en realidad, porque está todo, eh, ¿cómo te podría explicar? Con una sola mirada. La mirada que nosotros hoy tenemos como pueblo es eh, llevar nuestra cosmovisión a que se sepa de qué se trata nuestra cosmovisión. Y eso engloba un poco, digamos, la realidad, digamos, de no poder elegir una, porque hay muchos, en realidad. Pero sí lo que nos quedamos con lo más importante es lo que nos muestra nuestra cosmovisión, es a través de la naturaleza misma, como nosotros llamamos Icafilmonguén, y dentro de lo que la parte educativa se llama ciencias sociales. Siempre nosotros, la parte educativa va entrelazado a través de la ciencia social. Y en nuestro idioma le llamamos Icafilmonguén, que tiene que ver con el entorno donde vivimos, con los que convivimos y la respetamos. Por eso sería muy, digamos, ¿cómo te podría decir? Negativo es decir que elijo solo uno, porque todo está conectado al entorno en donde estamos. Perfecto, es como si lo tuviera que resumir, diría que todo tiene que ver con todo. Em, Exacto. y pensando en no elegir una, pero sí en que nos cuentes un poco más de una, y ya que estamos en diciembre y justo mencionaste el Año Nuevo Mapuche, me gustaría que nos cuentes un Sí. poco, o sea, en diciembre ahora, a fin de año, festejamos el Año Nuevo Winca, sería, ¿no? Pero ustedes tienen otra manera o otros momentos, entonces me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata el festejo del Año Nuevo Mapuche, cuándo es, qué se festeja, cómo se festeja. Sí, bien. Un poco, en realidad hoy ya estamos casi familiarizados con la cultura occidental. O en este caso, lo que nos pertenece a nosotros, la cultura más que nada criolla, de los festejos y todo eso. Hay una gran diferencia. En realidad o sea, está todo transgiversado porque en el otro oriente lo festejan en pleno invierno y coincide con la festividad la nuestra, en realidad en el invierno que hacemos el 24 de junio. Es porque en realidad hay un renuevo de justamente la naturaleza en esa fecha, un renuevo de poder buscar, nuestra MAPU busca la fortaleza, desde la MAPU en realidad también se puede buscar de preparar la tierra para cuando venga la primavera ya empezar digamos, el tema de la siembra y, y poder cosechar en primavera, en verano, distintas cosechas que nosotros podemos llegar a hacer. Y con la diferencia que hay en el occidentalismo, en realidad, hoy por hoy, la mayoría de las comunidades se acoplan a esos festejos, nada más por tradición que por costumbre. Lo de nosotros es costumbre, digamos, y lo tradicional prácticamente es justamente coincide o sea, que hoy están muy mezcladas las culturas y que se adhieren, digamos, justamente a esos festejos, muchas veces. Que también a la sociedad, a nuestras comunidades también le hace un momento de estar en armonía con la familia. Y justamente en nuestra fecha también del Año Nuevo Mapuche también hace un contexto
de poder estar todos reunidos, fortaleciéndonos espiritualmente, fortaleciéndonos como familia y poder rescatar de lo que nos dejaron nuestros ancestros. Seguir una tradición cultural para que no se pierda con a la festividad. Eso sería un poco la respuesta que más o menos me pregunta. Y con respecto ahí a corregirte un poco de nosotros muy comúnmente corregimos esos conceptos, digamos, Inca, porque en realidad para nosotros, en nuestro Mapudungun, es una palabra, una mala palabra, en el sentido de, yo te puedo tratar a vos, por ejemplo, de chorra, ¿entendés? Porque a los Wincas se les dice chorros en nuestro idioma. Y yo no uso ese concepto porque en realidad nosotros debemos enseñar, digamos, y ese concepto para mí, para nosotros no es válido en ese sentido. Por supuesto, cuando el pueblo se manifiesta de una u otra manera, siempre lo van a tratar de Winca, porque en realidad en nuestros antepasados también sufrieron también ese tipo de atropello, y desde ahí sale el nombramiento Winca, digamos. Por eso, en realidad, esos conceptos que por ahí se pronuncia porque no lo saben, y es bueno aclararlo, en realidad. Yo no me puedo tratar, en este caso a vos, de Winca porque no me estás robando nada, todo lo contrario. Digamos, esta cultura que nosotros llevamos muy, digamos, en la sangre, digamos, muy arraigada, digamos, de nuestras raíces, de nuestro folil, como nosotros le llamamos. Y eso quería corregirte un poquito eso, porque en realidad yo prácticamente no lo utilizo y todo lo contrario me sirve como para un poco ustedes se vayan familiarizando también el concepto de esa palabra. Espectacular, me encanta, corregime todas las veces que quieras porque justamente te escucho y no paro de aprender, así que está buenísimo que vayas haciendo esas aclaraciones y esas invitaciones a pensar las cosas y a decirlas desde otro lugar. Y mientras te escuchaba pensaba en como contás un poco la celebración del Año Nuevo Mapuche, muy relacionada con lo que contestabas en la pregunta anterior, ¿no? Como con esto de que todo tiene que ver con todo, del foco en la naturaleza, de escuchar a la tierra y estar en contacto con eso y con los ciclos también. Y también hablabas un poco de que, bueno, como por ahí las festividades más occidentales o criollas también son parte de hoy de la cotidianeidad de quienes son mapuches, al menos sí, en Argentina, en Chile, digamos, como que siguen eh, respetando también como sus propias culturas y tradiciones, pero también siendo parte de otras que quizás no eran desde el origen festividades o acontecimientos relevantes, pero que sí, siendo parte de un proceso hoy, por ahí participan. Y ahí me quedo pensando si eso sería como, y acá, por favor, desafíame todo lo que quieras porque realmente no lo sé, como si esto sería la idea de interculturalidad o no. Como poder ir reinventando o generando tradiciones con un poco las miradas diversas y las historias diversas, o si interculturalidad significa otra cosa. En realidad, el concepto de interculturalidad nosotros lo tomamos y lo hacemos propio en el sentido de que nosotros continuamente tenemos que ver con el otro, con la otra cultura. Y, y también, como ellos aprenden de nosotros, ellos también aprenden con nosotros. Es recíproco la interculturalidad, digamos. Y de ahí es donde también se transforma en dar conocimiento, digamos. Por eso es que es muy, digamos, en este caso, la interculturalidad, siempre y cuando nos respeten, digamos, como es debido, eh, vamos a salir adelante ambos, tanto la cultura nuestra como la cultura de ustedes, en ese sentido. Acá lo que se ve muchas veces, que la interculturalidad muchas veces es muy palabra, muy bonita, digamos, en los discursos políticos, eh, digamos, en querer quedar bien, por ejemplo, con el pueblo mapuche, pero siempre llegamos a lo mismo.
es como las leyes, están pero no se llevan a la práctica, digamos. Y eso hace que hace un retroceso no al pueblo nuestro, sino justamente al otro pueblo, porque en realidad, por un lado, te elogia muchas veces desde la interculturalidad y hoy muy llamada, digamos, ahí le han dado otro nombre, incluso a la interculturalidad, y que justamente cuando se festeja el año de los pueblos originarios, digamos, engloban a todos, digamos, Mm. a todos los pueblos, en realidad. Y, y para nosotros está bien en ese sentido porque quiere decir que existimos, digamos, como pueblo. Y, y al existir como pueblos también queremos hacer transformaciones, digamos, la parte cultural nuestra. ¿Por qué transformaciones? En el sentido de que puedan entender que nosotros somos un pueblo porque en realidad tenemos territorio, tenemos bandera, tenemos religión y, y la otra parte que es muy importante, la parte espiritual, ¿entendés? Como cualquier otro pueblo que tiene esos cuatro elementos, en Ujú. realidad. Y de eso se trata la interculturalidad, de poder transmitir el conocimiento que nos han legado a nuestros ancestros. Desde ahí lo entendemos nosotros. Desde ahí nosotros le vamos dando la transformación, desde la cosmovisión, del electrofismo, del normogen, norfelial. Son conceptos que tienen que ver con la identidad propia que tenemos como pueblo. Eh, por eso es que es muy importante también saber los conceptos que tiene la bandera mapuche, porque hay dos, hoy por hoy, quieren englobar la bandera, no sé si has visto vos las banderas de varios cuadraditos de varios colores, Sí. que la huilpala, Ujú. que muchas veces como que quieren también meter al pueblo mapuche también dentro de eso, pero hay que separar las cosas, hay que decir las cosas como son, en realidad. Pues yo te puedo dar el significado de mi propia bandera, digamos, es como símbolo de pueblo, pero el otro no lo puedo dar porque no lo sé, que lo he visto en las escuelas. Entonces muchas veces me ha tocado corregir esa parte de buen sentido, ¿no? Como para que se pueda entender las ambas culturas o las culturas que hay en general. Y porque yo sé la mía, pero no sé la otra. Ujú. Ahí me paro yo, en ese sentido. Yo creo que la cultura lo hace uno mismo, en realidad, eh, por lo que ha mamado, más que nada, de lo que te han transmitido. Es por eso que nosotros, nuestros maestros mapuches que tenemos en cada escuela rural de la provincia, tienen son maestros idóneos por ese conocimiento. No estudiamos para maestros, pero sí son idóneos del aprendizaje que tienen que dar a nuestros pichiquiché, a nuestros niños, dentro de lo que es la escuela, para que no pierdan esa identidad, esa raíz, ese folil y ese cupán, ese, ese origen, en realidad, de cómo nosotros somos. Y por eso es que lo compartimos. Y pensando un poco en esto que traes, que la cultura está en uno mismo y que hay maneras, como es lo que uno mamó, dijiste vos, y un poco, bueno, a lo que uno está expuesto, pienso que hay instituciones y espacios en donde uno puede exponerse a esa cultura y mamarla, y espacios en donde todo lo contrario, digamos, como que son espacios o instituciones que limitan un poco el acceso o que el acceso está muy teñido de prejuicios o de juicios que no son favorables a poder mamar la cultura, como qué espacios y qué instituciones identificás en cada uno de estos aspectos, como en aquellos que permiten el acceso y en aquellos que lo limitan. Sí, que hoy por hoy lo que más espacio nos han dado ha sido a través de las escuelas. Hoy por hoy se están abriendo algunos municipios que están reconociendo al pueblo mapuche como incluso a las propias comunidades como instituciones, en realidad. Porque nosotros también hay que hablar desde cómo estamos nosotros como comunidad. Que nosotros hoy por hoy le llamamos institución al igual que una institución municipal o otras instituciones que tengan, digamos,
como comisiones de fomento, por ejemplo. Y yo creo que lo institucional siempre, digamos, en la parte política lo hemos sentido un poco eh, no identificado muchas veces porque es como yo te decía anteriormente, ya le conviene hablar del pueblo o del mapuche mismo en realidad en ciertas estrategias políticas que pueden llegar a ser, pero en donde más lo identificamos es en nuestro propio LOF como institución y en las escuelas, que realmente aquellos directivos que están comprometidos, porque están dentro de una comunidad, eh, los mismos profesores que llegan a esa escuela o directivos que llegan a esa escuela se van familiarizando y después es como que reivindican lo que nosotros anhelamos, reivindican la parte, la cultura misma nuestra y a través de los principios y valores que tenemos como pueblo. Eso sí, ahí nos paramos que esa institución no. Y volviendo un poco a esta idea de interculturalidad, si no entendí mal, vos dijiste algo como que es un poco el encuentro entre las culturas, ¿no? Como el encuentro con el otro. eh, y, Sí. y me gustaría, como pensando en la escuela y vos como dentro de la cosmovisión mapuche, si la escuela es un espacio que debiera ser intercultural o que como mapuche debiera ser un espacio mapuche, o sea, como que debiera ser un espacio para primero trabajar en la identidad y en la cosmovisión mapuche y bueno, luego en otros espacios de la sociedad sí encontrarse de manera intercultural, o ya la escuela debiera ser pensado desde ese lugar. Y entiendo que hay propuestas educativas que, que son mapuches, o sea, exclusivamente mapuches, y hay otras en donde se trabaja la interculturalidad y hay otras en donde no se trabaja la interculturalidad y entonces hay algún tipo seguramente como de negación a otras culturas. ¿Vos como con cuál de esos modelos te sentís como sentís que resuena más con la realidad hoy del pueblo mapuche en Argentina? Yo creo que nosotros tener una escuela propia en realidad para nosotros es importantísimo, pero justamente como te venía diciendo, al estar muy socializada hoy por hoy digamos en este caso las dos culturas, no podemos solamente pelear una escuela solamente para que aprendamos nosotros primero y después enseñar. Tiene que ser viceversa, tiene que ser compartido. ¿Por qué? Porque hoy en los IFD nos ha tocado a nosotros tener alumnos que están estudiando y, y sí hay otro que es muy llegan a este no tiene quien le pueda, digamos, transmitir o tomar anotaciones, que es lo que tiene en cuenta muchas veces cuando el día de mañana cuando ya sea mayor. Escuela rural, escuela de colegialidad, que también hay muchos mapuches dentro de la ciudad, tener su identidad. Y a través de sus hijos también quiere mantener su identidad porque su propio apellido justamente los lleva a que realmente reconozcan que pertenecen a un pueblo. Y, y nos paramos desde ahí, digamos en este caso, que a nosotros nos sirve en realidad que haya más que nada maestros bilingües en la escuela, no tener una escuela propia. Porque al tener una escuela propia sería muy cerrado, digamos, y en ese contexto nosotros estamos para ser cerrados, aprender nosotros y después sacarlo, sino que compartirlo, compartirla con la otra parte, la otra cultura, ¿no? Que quiera aprender. Y es por eso que yo te decía, y del contexto de acá de ciudad, lo que estoy llevando adelante acá como coordinador de acá de esta zona es llevar la Escuela de Arte Milenario, donde sí nos compartimos el conocimiento con el otro pueblo.
el pueblo criollo y viceversa, porque ahí también van jóvenes mapuches que han venido a la ciudad a estudiar, se han quedado, pero no quieren perder su identidad. Entonces tienen la posibilidad también de poder fortalecer esa identidad desde ese ámbito, desde esa escuela, donde hoy nosotros podemos mantener, gracias a la lucha y el esfuerzo y también los planteos que se hacen a nivel educativo, a nivel de acá del Consejo de Educación. Excelente. Ahí te perdí un poco en alguna parte de la respuesta, porque te quedaste Sí, congelado en la imagen. Entendí igual lo que ibas diciendo. Y me parece muy interesante y muy rico esto de que vos decís de compartir y de aprender, y de la importancia de pensar la interculturalidad desde ese lugar. Y por ahí lo que me quedo pensando es cuáles ves que son las... Porque en principio me parece como que me sale decir, sí, estoy súper de acuerdo con eso, pero no debe ser tan sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hace que no sea tan sencillo? ¿Cuáles son las resistencias que se ven? ¿Qué es lo que es difícil por ahí de desaprender para poder ponerse a aprender y a compartir de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a hacerlo? sí, la pregunta específica es cómo, si el otro lo entiende, o cómo sería. ¿Cuáles Te ves quedaste vos? congelada. Me quedé congelada yo, ay sí, capaz, no sé si soy, como capaz ninguno de los dos tiene muy buen internet. Eh, la pregunta la repito como un poco de vuelta porque igual no fui muy clara. Claro. Estaba pensando ahí en voz alta. Eh, me quedo pensando en cuáles son las principales resistencias que vos ves en una escuela a la hora de pensarla y de trabajarla de manera intercultural. Yo creo que no hay resistencia, pero sí desconocimiento. Sí desconocimiento de cómo está basada, digamos, nuestra cultura. Por eso que muchas veces las reacciones, muchas veces de lo que hay. Y, y eso también va en el ámbito político. La resistencia va en el ámbito político también porque, pues fíjate, nosotros hemos trabajado una ley intercultural, digamos, provincial, y hace más de 3 años que está dormida, por ejemplo, en la legislatura, que esa abriría las puertas más que nada para justamente plantear, digamos, qué es lo que queremos como educación mapuche, en realidad. Y nos abriría las puertas también para tener nuestros propios hermanos, digamos, que hoy por hoy están, digamos, no tienen posibilidad de cómo llevar, por ejemplo, el arte, digamos, de la cultura. ¿Por qué? Porque nuestra esencia también depende mucho del arte. El arte de, por ejemplo, acá te voy a mostrar uno, pues lo tengo de muestra. Esto. Esto habla por sí solo también de la cultura, porque estos son nuestros libros objetos. Acá está plasmado el conocimiento, figura, color, digamos, que se utiliza y no está escrito. Como Ay, también perdón, te estoy escuchando francamente mal, como muy damos cortado, conocimiento a esto. y tampoco te veo más, o sea, nunca vi lo que nos ibas a mostrar. No sé si un ratito te querés Sí, acercar la cámara para probar a ver si hablando sin cámara te puedo escuchar un poco mejor. puede ser, sí. Ahí escucho un bocinazo por ahí, así que Sí, las cosas están en la ciudad. sí, sí. Ahí,
A ver, sí, se te corta, te quedas sin señal y lo mismo que yo. Ahí me... A ver ahí, me parecía re Hola, hola, interesante ¿me escuchas? no, sí, ahí te escucho. Te sigo viendo totalmente congelado, pero me parece que te escuchamos mejor. Ahí creo que sí, estás de vuelta. ¿O me Ahí, olvidé? sí, ahí volviste de vuelta, sí. Nos estabas contando del proyecto de ley que estaba un poco dormido en la legislatura. Entonces hablabas de que las resistencias por ahí están más a nivel político Sí, y, y después ahí te empecé a escuchar muy mal. sí, sí, entonces, yo te escucho entrecortado. Sí, más que nada, la parte política es muchas veces lo que ponen palos en la rueda para que el pueblo no pueda avanzar. Hola, hola. Sí, yo creo que ahí te escucho como, no, no, sí, sigo sin verte, pero bueno, escucharte te escucho. Eh, y Sí, ahí me interesa por ahí entonces repreguntarte un poco porque ustedes tienen su propia manera de organizarse también, ¿no? Y cómo esa manera de organizarse como comunidad conversa con la manera de organizarse a nivel país, digamos, como las representa, como en términos de representantes, de voceros, o no sé si las lógicas son muy distintas. Capaz contarnos un poco ahí cómo se organizan internamente y cómo eso conversa con el nivel político, en este caso, de nuestro país. sí, en el contexto, en el contexto de organización, sí, tenemos, en principio, tenemos la organización de unidad con sus actores. Después viene la otra que nos representa a nivel provincial a través de la confederación, donde nuclean a todas las eligen a nuestros representantes y ese es el nombre de comunidad. Lamentablemente esa representatividad está eh, cuestionada con respecto a la representatividad, porque a nivel político, cuando ya se meten en la política, realmente pelean por sus intereses. Y después, bueno, justamente a las comunidades que le pueden representarnos, eh, lo dejan de lado. Y yo creo que eso ha estado muy apañado, más que nada por la parte política en ese sentido. Eh, y ahí vemos cuando justamente, no tan solo al mapuche le pasa esto, sino también a la parte criolla, cuando eh, se dejan más que nada de poder darle o pelear las necesidades que tiene cada pueblo eh, por intereses propios, digamos, y desde ahí ya perdemos la representatividad. Hoy por hoy esa representatividad ya está acéfala hace más de 10 años. La única representatividad que tenemos hoy por hoy nosotros somos la de la comunidad, por ejemplo, porque la comunidad tiene una duración, las autoridades de la comunidad tienen una duración de 2 años a 4, según el estatuto de cada comunidad. Cada comunidad tiene un estatuto y de ahí van las jerarquías que van teniendo las personas que son elegidas para la representatividad. En este caso yo, mi rol, mi función dentro de mi comunidad es ser huarquén, es ser secretario. Y tengo que cumplir mi rol, digamos, en ese sentido. Pero es muy diferente a la representatividad general, porque hablamos ya de confederación, ya es algo más grande que te puede representar a nivel nacional y provincial también, pero lamentablemente en estos últimos años eh, lo hemos visto más que nada, digamos, perjudicado justamente por el tema por intereses propios. Y muchas veces también esos intereses propios te llevan que
malos arreglos porque en realidad o peleas por el pueblo o peleas por tu interés. En este caso, estamos hablando desde el petróleo, desde el turismo, desde justamente, porque acá las comunidades están diseminadas en cinco zonas. Está la zona centro, la zona norte, la zona oeste y la zona de sur, digamos. Y en las 4 o 5 zonas hay distintas, por ejemplo, explotaciones turísticas que muchas veces solamente lo tienen que, en vez de estar acompañados por la Confederación, simplemente las pelean las propias comunidades. Al no tenerle esa representatividad, digamos, eh, no tiene ese peso político porque justamente las propias comunidades le van sacando ese peso porque no pelean realmente la necesidad que tiene cada comunidad. Entonces, por eso es que hoy por hoy no tenemos representatividad. Pero sí nosotros como institución mapuche, con un estatuto, una persona la provincia. Y bueno, es la representatividad que tenemos. Ujú. Bien, me quedo pensando en qué complejo que que es todo, Que ¿no? pueda Como que la congelar. complejidad de la organización también. Y valoro mucho de tu testimonio, Hugo, en traer esa complejidad y no en... Porque siento que a veces nos tienta simplificar un poco las cosas para compartirlas y me parece que tiene un valor el poder compartirlas desde la complejidad también. Así que gracias por eso y bueno, por todo lo que fuiste contando en tu testimonio, que es muy lindo escucharte y bueno, yo que tuve la ventaja por ahí de hablar un poco antes con vos y de ver también un video que me compartiste, como me Sí. parece que como me sensibilizó mucho y lo agradezco un montón. Si te parece ahora, vamos a pasar con la segunda y última parte de la charla, que es la de completar estas frases Bien. incompletas, y que son 4 y te las voy a leer. La Ujú. primera dice lo siguiente: mi mayor aprendizaje de este contexto de pandemia es... El mayor aprendizaje es familiarizarme más que nada con la informática. Eh, Hoy por hoy, al no tener un estudio por ejemplo, o tener un proceso de poder trabajar informática, pude y, y aprendí a compañero eh, de hacerles llegar más que nada a los directivos, pues, justamente de educativos o inquietudes, digamos, y todos hacían online. Y eso sí, pude aprender, digamos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la práctica te lleva al aprendizaje. Es lo que nosotros llevamos, digamos, en este caso como enseñanza, la práctica. Si vos no tenés práctica en lo que se te presenta, es como que te quedás sin herramientas de cómo poder esto, o cómo poder vos. Y eso sí, lo que ahora en este tiempo de pandemia, lo que mayor me ha quedado es transmitir, necesito a mis compañeros de distintos lugares acá de la provincia y poderlo transmitir a las autoridades, por supuesto, al Consejo. Y mis otros compañeros, te cuento un poquito, los otros compañeros que en realidad también tuvieron este proceso de aprendizaje a través de la pandemia, es el educativo, ellos pudieron transmitir vía radial, por ejemplo, sus clases, en hacerles llegar a cada uno de los niños de cada comunidad, a los que tienen dentro de la comunidad, y de eso pudieron llegar al alumnado. Hay algunos que los más cerca, por supuesto, si llegaba el maestro con sus carpetas y pudieron trabajar nuestros niños.
Bien, hay algo ahí de la práctica entonces que aparece y también, bueno, el mismo contexto que te pone frente a esa práctica, ¿no? Que quizás la necesidad Sí, nos puso frente a situaciones bueno, no nos estaba poniendo antes y eso implicó nuevos aprendizajes. La segunda frase, Hugo, dice lo siguiente. En sí. este tiempo de distanciamiento social, agradezco. Sí. En este tiempo, eh, sí, siempre nosotros somos agradecidos en todo, más que nada. En el vínculo familiar, más que nada, agradecemos, más que nada, porque somos muy familiares nosotros. Digamos, el contacto sí o sí con la familia tiene que ser constante. Lo de mi madre, bueno, yo de donde estoy a donde está ella hay casi media hora de viaje. Y el solo hecho de poder estarme conectado, digamos, justamente al volver de vuelta a mi comunidad y estar conectado con nuestra propia naturaleza, eso es lo que me ha llevado a fortalecer, digamos. El contacto también, a través de tiempo, el contacto de seguir aprendiendo, o seguir mamando muchos conceptos que nuestra madre nos da, ¿no? Esos consejos, digamos. Y sigue aprendiendo de ella, ¿no? Que a esta edad de los 84 años que ella tiene, sigue amando su Mapu, como nosotros llamamos la tierra, sigue amándonos, sigue trabajando, sigue aporcando, digamos, aporcando decimos, eh, con lo que ella siembra, lo que planta, y eso te lleva a, a mantenerte, digamos, firme, digamos, los conceptos que muchas veces ellos utilizaban, ¿no? Del por qué de por qué pelear por la Mapu. En este tiempo de pandemia he aprendido mucho de eso. O sea que se sigue transmitiendo esa parte de la sabiduría. Qué lindo. Voy a la tercera frase que dice, si tuviera Bien, que decir una sola palabra que me deja el COVID-19 es. bien, Ay, bien. te Una, cortaste. Repito la frase por si acaso, porque no sé si me la llegaste a escuchar bien, que dice, si tuviera que elegir una sola palabra que me deja el COVID-19 es. una palabra. Sí. Eh, Más que nada, tristeza. Tristeza más que nada, elegiría. ¿Por qué? Eh, Porque estas, como siempre nos transmitían, ¿no? Nuestros ancestros transmiten siempre que hay plagas, hay montones de situaciones que ellos pasaron antes. Y esta es una de ellas, en realidad. Y es, y es lamentable porque se han ido mucha gente, o sea, mucha gente conocida, mucha gente amiga. Y eso tiene una tristeza en ese sentido. Y porque queda un vacío en la familia y de ese ser querido, ¿no? que, que justamente le tocó atravesar con eso. Y por eso que elijo eso, la tristeza. Bien, gracias. Y entonces ahora con la última frase dice, lo que tiene que estar presente cuando reimaginamos la educación es. Lo que tiene que estar presente. Eh, Te escuché entrecortado. Perdón, vuelvo a repetirla. Lo que tiene que estar Sí. presente cuando reimaginamos la educación es.
lo que está siempre constantemente otro, en realidad, siempre lo que tiene que estar presente desde tu propia identidad, más que nada. Tiene que estar presente siempre, desde el pensamiento, desde desde cómo sos como persona. Son conceptos que muchas veces no se llevan a la práctica. Pero con el correr del tiempo yo he aprendido que esos conceptos en realidad te llevan a un horizonte de que va imaginando, digamos, la educación en un sentido de pertenencia. Y, y en realidad al cual pertenecemos, digamos, es a, al pertenecer a la MAPU en realidad. Respecto a eso que estos son muy emblemáticos dentro de la composición nuestra. Y yo creo que eso es lo que no debemos perder. No perder también el otro fue el mismo, de que no podemos dejar de lado ninguno de esos conceptos que muchas veces nosotros trabajamos dentro del áulico y lo hacemos siempre presente, digamos. Del Tubún, del Cupán, desde el origen y hacia dónde vamos. Esos serían los conceptos, digamos, que hoy por hoy nosotros siempre mantenemos, digamos, para que no se pierda toda esa sabiduría que nos han legado nuestros ancestros. Y está acá. No sé si lo ves. ¿Puedes visualizar ahí? No, muy mal porque te veo como congelado, entonces veo que como que estás mostrando algo un poco marrón, pero no veo qué es. Después te voy a pedir que me pases fotos Sí, así. estas son más que nada, fotos sí te voy a mandar. Y en esa foto te voy a mandar también el concepto de ahí Y me ahí, escuchás. ahí te volví a escuchar, te había perdido te había dejado de escuchar. Y bien, a ver si lo ves ahí. Bien, ahí estoy viendo algo que es como una, voy a decir una burrada, como una moneda, ¿no? Veo una cosa redonda de metal, pero no sé, no veo qué más tiene. Este así redondito acá. Ah, bien. Ese, ese es el instrumento emblemático que tiene el pueblo, que es el cultrún. Y qué significa? Y en realidad esto para nosotros es parte del aprendizaje que llevamos a la escuela también, porque ahí está plasmado también el universo, Mm, digamos, el universo mapuche, digamos que nosotros, porque si unimos esta pieza y esta, si los unimos así, ¿qué hacen? mundo. Algo redondo, un mundo, ¿entendés? Por eso que de acá sale también la enseñanza nuestra, desde este cultura. Y estos son un par de aros, Ah, mira, muy bueno. son aros. Así que cuando tenga la posibilidad van a ser tuyos, entonces, para allá. Muy bien, me gusta. Sí, después están estos también. ¿Y eso qué representa? Esto representa a la mujer más que nada también, digamos, representa a la familia. Mm, Y también va a través de estas labores también van, por ejemplo, a distintas edades se le van dando distintos diseños. Por ejemplo, desde la pubertad hacia arriba van cambiando diseños estos aros. bien. Y estos aros,
Y estos aros también se colocan cuando, para la festividad del 24 de junio, también se coloca un día especial, se colocan a las niñas, de que ya empiezan a ser adolescentes y van llevando distintos aros que lo va marcando, digamos, a la edad que ellos tienen. O sea que acá también tenés graficado, por ejemplo, de qué edad lo pueden usar. Y ese que me estás mostrando, Y esto ¿para se qué? aprende en la escuela que yo, o sea, que hoy estoy llevando adelante acá en la ciudad. No, no sé si llegas Ahora, a escuchar la pregunta. Ese que me estabas mostrando, ¿para qué edad sería? es a partir de los más o menos 18, 19, 20 años más o menos. Y hasta qué edad? O sea, desde los 18 o 20 hasta más o menos. Y más o menos hasta que vayan cumpliendo su edad, ya van, por ejemplo, es como todo, pasan las etapas, ¿no? De ser niño, adolescente, adultos y ya prácticamente mayores. Esos Mm, son los rangos que se van trabajando. bien, perfecto. Es eso así como se trabaja. Y este tipo de trabajo también que lo hacen los chicos en la escuela, este es, a ver si lo puedes ver bien ahí. Una bombilla. Exacto. Eso también lo hacen los chicos en la escuela con justamente el instrumento emblemático que es este, Mm, también va incrustado ahí. me encanta. Y estos hacen, y esto es lo que es el trabajo que nosotros realizamos desde el conocimiento, ¿no? Se realiza en la escuela, digamos. Y está abierto a todo público. No hay prácticamente aquel que quiera aprender la cultura, no hay edad, digamos, y por eso es que lo mantenemos de esa forma. Por eso que le digo, yo te digo que la parte cultural, intercultural es abierta, más que nada que algunos peños, lamín, de nuestros propios hermanos, tengan otros conceptos desde la cultura, ¿no? Claro. Porque hay mucho recelo muchas veces también con respecto a la otra cultura, y es como que, digamos, todos meten toda la bolsa, pero si estamos ahí hablando de esta generación que no nos ha avasallado de forma como lo hicieron los antepasados, ¿no? Desde la propia conquista. Y no tendría que haber ningún reproche, en realidad. Es por eso que yo utilizo conceptos de no agredir al otro, porque si yo uso conceptos de agresión hacia el otro, quiere decir que no amo mi propia cultura por tener un malentendido en la otra parte. Yo creo que lo que nos han transmitido nuestros padres es eso, de poder darle valor a nuestra cultura, pero así compartir. Y eso me quedó grabado, en realidad. Y es por eso que somos así, somos tan simples, digamos, de poderlo expresar, digamos, porque de esa forma se entiende. Pero bueno, eh, estamos hechos así, así que así seguiremos. Y nuestra familia lo mismo, tiene que seguir de la misma forma. Bueno, me parece que pudiste volver a traer esta idea que trajiste antes, ¿no? Cuando hablábamos de la escuela, en esto de poder aprender y de compartir, que son como Sí, las dos partes ahí que están presentes y que se escuchan también mucho cuando vos estás compartiendo, que nada, te lo agradezco un montón. De verdad, una alegría enorme poder hablar con vos. Me encantaría que no tengamos la pantalla en el medio y poder ver directamente todo lo que tenías ahí para mostrar, que es nada, súper interesante y me dan ganas de seguir aprendiendo y conversando con vos. Así que voy a cerrar ahora la entrevista para respetar como tiempos bien, de quienes escuchan, bien, etcétera, pero bueno, nosotros seguimos hablando también, así que te agradezco de vuelta y estamos en contacto. bien. Bueno, desde ya muchas gracias por darle esta oportunidad de podernos expresar desde nuestros sentimientos, ¿no? De poder compartir y bueno, y como siempre decimos, nunca nosotros decimos adiós, sino que hasta pronto.
para otra conexión y lo resumo en una sola palabra, que es Peucayal, que quiere decir hasta pronto. Excelente. Hasta pronto, Hugo, entonces. Te mando un beso. Igualmente, que andes bien.